Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a UJAT Conciencia, este espacio para difundir el conocimiento científico generado por los actores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en esta ocasión de otros invitados que nos llena de muchísimo gusto. Estamos a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y en internet en radio.ujat.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040, XHUJAT. Bienvenidos en este miércoles 21 de julio 2021, porque este programa es una producción original de la UJAT, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Fíjense, les decía anteriormente que tenemos invitados de externos de nuestra universidad y es por ello que agradecemos al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, CECITET, al Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa. Sean parte de nuestra comunidad y en nuestras redes sociales, así que pueden comentarnos y realizar preguntas sobre los temas que abordamos aquí en ese programa. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Antes de presentarles a nuestros invitados de esta ocasión, vamos a escuchar algunos contenidos que estamos muy seguros les van a gustar. Efemérides científicas. El 20 de julio es el Día Mundial del Ajedrez. La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió este día para conmemorar la fecha de la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez en París en 1924. Ese mismo día, pero de 1969, el hombre llega a la Luna con la misión Apolo 11. Esta misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969. Llegó a la superficie de la Luna el 20 de julio de ese mismo año y al día siguiente logró que dos astronautas, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, caminaran sobre la superficie lunar. El 21 de julio es el Día Nacional de la Secretaria. En México, el festejo ocurre el tercer miércoles de julio. Durante el siglo XX, uno de los primeros empleos donde se permitió la participación de mujeres fue como secretarias, profesión administrativa que actualmente sigue siendo imprescindible en las empresas. En su día, felicidades. El 23 de julio de 1903 se construyen los primeros coches Ford. El Ford Modelo A es el primer automóvil producido por la Ford Motor Company en Estados Unidos, bajo la dirección de Henry Ford, el fundador de la empresa que lleva su apellido. Durante ese año se produjeron 1,750 autos, donde se sustituye el Modelo A por el Modelo C en 1904. Y el 24 de julio de 1911, Machu Picchu fue descubierto. El arqueólogo estadounidense Hiram Bingham fue la primera persona en reconocer la importancia de la ciudad de Vilcapampa, situada a unos 2.800 metros de altitud. Según la tradición, esta ciudad fue uno de los últimos lugares donde los incas se refugiaron ante el avance de los conquistadores españoles. Gracias auditorio por continuar con nosotros, estamos en UJAT Conciencia, soy Adrián de Dios por cierto, y bueno, les voy a presentar a nuestros invitados que nos llena de muchísimo gusto que nos acompañen. Le damos la bienvenida al doctor Manuel Mendoza Carranza, profesor investigador del ECOSUR Unidad Villahermosa. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues esperamos que estemos aquí platicando acerca de nuestro proyecto que tenemos y pues adelante, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por aceptar. Y también nos acompaña el maestro en ciencias Arturo Romero Tenorio, gerente del Departamento de Investigación y Bienestar Animal de Fundación Amico. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya estamos por aquí para compartir un poquito de nuestro trabajo.
Y ahora me toca a mí presentarles para que conozcamos pues de qué es lo que han realizado en materia de ciencia en los últimos años. Vamos a empezar con el doctor Manuel Mendoza Carranza. Es egresado como licenciado en biología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es maestro en ecología marina por Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada y doctor en oceanografía por la Universidad Fundacao, Universidade do Rio Grande, esto en Brasil. Desde hace más de 18 años es investigador del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, en el Departamento de Manejo Sustentable de Cuencas y Zonas Costeras. Fue investigador eventual en la División Académica de Ciencias Biológicas por 2 años, cuando estuvo realizando su maestría. Ha realizado investigaciones junto a colegas de México, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Portugal, Holanda y China. Sus investigaciones han sido especialmente en nuestro país, pero también en Brasil y en China. Sus áreas de investigación son la ecología acuática, ecología de peces marinos y estuarios y pesquerías de pequeña escala. Desde sus inicios ha tenido mucho interés en desarrollar el análisis de datos, lo cual a la fecha es una de sus actividades relevantes, y esto basado en el software libre R, y del cual tiene varios cursos. Ha sido profesor de materias de licenciatura, maestría y doctorado, esto mayormente en el posgrado de ECOSUR, que es reconocido por CONACYT y es uno de los mejores del sureste de nuestro país. Actualmente participa en 2 proyectos de investigación. Uno acerca de la dinámica de isótopos estables en ríos y contaminación por metales pesados, mientras que el otro proyecto busca describir la relación entre pescadores e industria petrolera. Les presento la trayectoria del maestro Arturo Romero, y bueno, él es parte de la Fundación Amico, gerente del Departamento de Investigación y Bienestar Animal, biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Campus Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR. Ha trabajado con mamíferos acuáticos silvestres y bajo cuidado humano desde 1997 sobre aspectos de investigación y conservación en los ámbitos de ecología, anatomía descriptiva, conducta de mamíferos acuáticos silvestres y bajo cuidado humano, desarrollo y aplicación de programas de enriquecimiento ambiental, así como aplicación de instrumentos para medir bienestar animal y atención a varamientos de mamíferos acuáticos. También participó en la creación y curación de una colección científica de mamíferos acuáticos con registro ante el RENIECIT, y a lo largo de su trayectoria ha contribuido en la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado de distintas universidades que realizan sus servicios sociales, prácticas profesionales, estancias académicas de intercambio y tesis. Lo anterior ha dado lugar al establecimiento de convenios de colaboración con instituciones académicas de nivel superior, posgrados y centros de investigación. Ha participado como ponente en diversos foros nacionales e internacionales sobre mamíferos acuáticos. Actualmente coordina o lidera proyectos de conservación e investigación en Fundación Amico, instancias gubernamentales, asociaciones civiles y grupos de ciencia ciudadana en universidades y centros de investigación como el INECOL o el ECOSUR. Es coordinador y ponente en talleres de atención a varamientos de estos animales y es coordinador de la red de varamientos de mamíferos acuáticos de la región centro del estado de Quintana Roo. También es socio fundador de Aquademia Educación Continua, una plataforma educativa que ofrece cursos, talleres, diplomados y seminarios sobre todo lo relacionado con la fauna acuática en formato virtual y presencial. Pues tenemos a grandes invitados en esta ocasión, les repito, al doctor Manuel Mendoza Carranza, profesor investigador del ECOSUR Unidad Villahermosa, y el maestro en Ciencias Arturo Romero Tenorio, gerente del Departamento de Investigación y Bienestar Animal. Vamos a volver en un momento, nada más les comento el nombre de la investigación que vamos a abordar. El tema, del programa es relación pesca artesanal y mamíferos marinos en Chiapas, del proyecto Percepción de los pescadores respecto a la interacción de las toninas y la pesca artesanal en la costa de Chiapas. En un momento les damos la palabra, solo vamos a escuchar esta cápsula de introducción para conocer un poquito más del tema que vamos a abordar en este programa. Relación pesca artesanal y mamíferos marinos en Chiapas. Un componente fundamental de las zonas costeras de todo el mundo son las pesquerías comerciales, ya que significan el sustento, el bienestar y la seguridad alimentaria para las comunidades que habitan en estas regiones, ya que aproximadamente el 95% de ellos pertenecen a las pesquerías de pequeña escala o artesanales. Estas interacciones humano-fauna marina se han incrementado en los últimos años debido al crecimiento desmedido de las poblaciones humanas y la fragmentación de hábitats que esto ha provocado, por lo que existe un solapamiento considerable entre los sitios donde los humanos llevan a cabo sus actividades y aquellos donde la fauna marina se distribuye
alimenta y reproduce. Debido a esto, las interacciones se consideran un conflicto entre pescadores y fauna marina. Siendo esta área de gran importancia para la conservación de mamíferos marinos, el objetivo del presente estudio fue conocer la forma en la que interactúan las toninas con la pesca artesanal en la costa del estado de Chiapas, con la finalidad de identificar las amenazas reales y potenciales que la pesca artesanal representa para estos delfines, a través de la percepción de los pescadores de las comunidades La Lupe, Puerto Madero y Paderón en Chiapas. Muchas gracias por continuar con nosotros, auditorio, y a ustedes, por supuesto, investigadores. Vamos a empezar ya a darle a este tema que nos llena de muchísimas preguntas. Es muy interesante desde que escuchamos todas estas palabras, pero vamos a empezar desde lo que pudiera funcionar como importante, ¿no? ¿De dónde nace el interés por llevar a cabo esta investigación? Doctor Manuel, ¿usted nos puede acercar con esta pregunta? Hola de nuevo. Sí, bueno, miren, el interés de esta investigación surge también por la inquietud de aquí de mi colega Arturo respecto a conocer mejor la diversidad de mamíferos marinos de las costas del sur de México, las cuales he sabido que son muy diversas en estas especies, pero en algunos momentos los instrumentos de investigación que se requieren son demasiado altos. Entonces, entre él y yo planteamos la idea de hacer esto a través de la visión de los pescadores, como una investigación desde el punto de vista participativa, y en la cual los principales actores de la misma no somos los investigadores, más bien son los pescadores, y en este caso los pescadores de pequeña escala. Maestro Arturo, ¿usted nos puede platicar algo más? Gracias, Adrián. Bueno, aunado a lo que comenta el doctor Manuel, también hay que señalar que en algunas zonas del sureste del país muchas cosas aún no se han podido trabajar por diversas razones. Una de ellas es pues este conocimiento de los mamíferos marinos que existen, por lo que también al momento que lo relacionamos con ciertas actividades humanas en la costa, pues surgen muchas preguntas y surge la necesidad de poder tener de primera mano cómo se dan estas interacciones, qué tipo de actividades se llevan a cabo, qué tipo de mamíferos podemos encontrar en la costa, en este caso de Chiapas, y con ello entonces poder abordar algunas de las problemáticas que se presentan para poder plantear pues distintas acciones de manejo, conservación y demás, toda vez que pues también se busca trabajar con relación a las áreas naturales protegidas costeras en esa zona. ¿Cómo se da esa interacción? ¿Cómo a través de su estudio logran darse cuenta de esta pesca artesanal? Bueno, voy a comenzar con permiso de Arturo, y ya después le cedo la palabra, que él es ahora sí que el actor principal del proyecto. Esta interacción que se da es una interacción natural entre las actividades humanas y todos los organismos vivientes que hay en el océano. Especialmente estamos hablando de las zonas marinas, porque también hay interacciones entre mamíferos marinos y agua dulce. Acordémonos de aquel desastre ecológico que hubo con los manatíes hace poco ahí en Tabasco, que fue de una relevancia prácticamente internacional. Entonces, bueno, estas interacciones a nosotros nos sirven precisamente para conocer más de cerca el comportamiento y la diversidad de estos mamíferos marinos en zonas donde son de difícil acceso, en cuestiones de, por ejemplo, cuando tenemos limitada cantidad de recursos económicos y materiales para hacer las observaciones por nosotros mismos. Y aquí, bueno, yo le cederé la palabra a Arturo para que también complemente esta parte, que pues es parte fundamental de la investigación que realizó. Sí, gracias, doctor. Bueno, es importante señalar aquí que si bien existe en la literatura a nivel internacional pues una buena cantidad de información sobre estas relaciones entre la pesca de todo tipo y los mamíferos acuáticos, cuando nos ponemos a buscar qué es lo que existe en regiones muy particulares, pues nos encontramos ahí con un faltante, ¿no? En este sentido, entonces, el planteamiento de nuestro proyecto tenía que ver con generar parte de esa información, y para ello, pues, era fundamental poder trabajar directamente con los actores principales, ¿no? Por una parte, con todos los pescadores, con estas comunidades costeras,
y por otra parte, pues viendo qué mamíferos marinos se distribuyen e interactúan con ellos durante sus actividades diarias. Esto pues nos lleva a la necesidad de plantear el proyecto con las comunidades pesqueras, pues que a través de ellos podamos conseguir cierta información que tiene que ver con sus actividades diarias, teniendo consentimiento de ellos, conocimiento ellos mismos del proyecto, y en un momento dado también pues se les pide que nos permitan sumarnos a sus actividades diarias para poder documentar esta situación, estas interacciones y de qué manera se llevan a cabo sus propias actividades, con lo cual entonces podamos tener un panorama más amplio y datos con los cuales poder pues tener más claro de qué manera se llevan este tipo de actividades e interacciones. Algo interesante que se me pasaba a mencionar era ¿por qué pescadores artesanales? ¿Por qué nosotros nos enfocamos con ellos? Aquí hay una terminología de pescadores artesanales y pesca de pequeña escala. Yo prefiero utilizar pesca de pequeña escala porque la pesca artesanal es aquella que solo se utiliza para autosustento, para que la gente va a pesca y lo que pesca lo utiliza para su consumo y muy poco para la venta. En este caso es pesca de pequeña escala, pues ya es una pesca enfocada a la venta y consumo de pescado. ¿Por qué pescadores artesanales? ¿Por qué pescadores de pequeña escala? Precisamente porque en el mundo es una de las pesquerías más numerosas en número de personas que la ejercen, y cada año entran más personas a esta actividad, y por tanto las interacciones con mamíferos marinos o con otras especies, también con tiburones, por ejemplo, son cada vez más intensas y cada vez más comunes. Esto es una ventana de oportunidades también, como decía Arturo, para conocer cómo son estas interacciones, porque no todas las veces son dulces interacciones, a veces son interacciones negativas para ambos bandos, y es parte de la investigación que realizamos aquí junto con Arturo en esta zona. En el título del programa escuchamos que realizaron la investigación en Chiapas, pero específicamente, ¿en qué área realizaron esta investigación? En particular, si bien se menciona la costa de Chiapas, en realidad con las comunidades pesqueras que tuvimos la oportunidad de trabajar, fueron con la comunidad pesquera de Puerto Madero, la comunidad pesquera de La Lupe, en Barra de Acapulco, más o menos por ahí a la mitad de la costa, en la reserva de la biosfera La Encrucijada, una de las dos reservas donde trabajamos y que acaba de mencionar el doctor. Y la otra comunidad es en el otro extremo de la costa de Chiapas, ya prácticamente colindando con Oaxaca, la comunidad de Paredón, muy cerca de otra área natural protegida, el Santuario Playa de Puerto Arista. Entonces, estas tres comunidades de alguna forma buscábamos que representaran esta pesca en esta costa, ¿no? Si bien no son todas las comunidades que existen, porque no es así, sí de alguna manera buscamos puntos clave, uno en cada extremo y otro más aproximadamente en el centro de la costa de Chiapas. Retomando la parte que mencionaba el doctor Manuel sobre la parte de la pesca artesanal a pequeña escala, nos surge esta intención de conocer pues la pesca en su relación con la parte comercial, ¿no? Es una buena práctica pesquera, ustedes que ya tuvieron la oportunidad de convivir con quienes practican esta actividad, ¿ya hay alguna regulación o es una práctica sostenible, sustentable? Gracias, es una pregunta muy importante. La pesca de pequeña escala, cuando se practica de forma responsable, más que una actividad predatoria, se vuelve una actividad que puede ser utilizada para la conservación de los recursos en las áreas donde se está realizando la misma. Eso es muy importante mencionarlo. Desde el punto de vista social, estas pesquerías de pequeña escala son súper relevantes. Hay más de 38 millones de personas que se dedican a la pesca alrededor del mundo, a la pesca de pequeña escala. Y que obviamente la cadena comercial o el impacto económico que alcanza esto llega a más de 100 millones de personas. Inclusive, bueno, nosotros también somos de alguna forma beneficiarios de esta pesca. Muchos de los productos que ustedes compran en el mercado Pino Suárez, por ejemplo, aquí teniendo un ejemplo cercano, o en cualquier mercado de nuestro país, la gran mayoría de estos productos pesqueros provienen de la pesca de pequeña escala. Aquí quiero abrir un paréntesis bien, pues para mí bastante relevante.
Fíjense que yo he trabajado más de 10 años en la barra de San Pedro, aquí en Tabasco, en frontera, y en la cual he convivido con muchos pescadores, muchos de ellos grandes amigos nuestros, a los cuales aprovecho también para mandarles un saludo y para que también ojalá puedan escuchar el programa, sepan que la actividad de ellos es muy relevante, como les digo, como forma de protección ambiental, puesto que el producto que nosotros consumimos también debe tener cierta calidad y cierto tamaño también. Entonces ese tipo de pesca realmente puede llegar a ser un elemento importante de conservación. Lo mismo también, por ejemplo, en las zonas de agua dulce. En este caso, en Pantanos de Centla también tenemos muy buenos amigos, hay pescadores que uno de ellos muy cercano a la dirección de la Reserva de la Biosfera, y él sí tiene un conocimiento muy profundo de todas estas cuestiones en relación a ciencia y pesca y la importancia de su actividad. Eso también es importante. Nosotros hemos tratado de hacer eso también. En el trabajo que realizó Arturo también en campo, tratamos de explicarles por qué nuestra actividad es importante, cómo esta impacta a la sociedad, porque muchas veces, y hay un discurso ahorita de como que la ciencia no es muy importante desde el punto de vista social, y eso pues definitivamente también es parte de responsabilidad nuestra revertirlo. La ciencia es absolutamente importancia de Estado. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho nuestros esfuerzos, hemos estado trabajando con pescadores, como yo te digo, desde hace más de 30 años, porque mis investigaciones empezaron en la barra de Chiltepec, con una especie de bagre bandera que casi no se ve en los mercados de Tabasco, pero que tiene una importancia comercial muy alta, pues uno de los recursos más capturados en Tabasco. Bueno, yo creo que resaltando un poco lo que acabas de comentar, doctor, y planteando los números o los mismos números, pero desde otra perspectiva, por ejemplo, ya se ha podido determinar que a nivel mundial, ¿sí? Las pesquerías de pequeña escala representan el 95% de los pescadores, ¿sí? Algo que ya poniéndolo en contexto, pues nos deja claro, ¿no? Qué tan representativa es esta pesquería en todo el mundo, y al mismo tiempo, pues siendo ellos la gran mayoría, representan hasta el 32% de las capturas de pesca, ¿no? Entonces, aunado a lo que acaba de mencionar el doctor, con esto podemos tener un buen acercamiento, tanto por una parte para saber qué tanto se practica este tipo de pesquería, como por lo tanto, pues de qué forma en la costa y en los lugares donde se lleva a cabo, pues tiene de alguna manera un impacto, ¿no? Sobre el mismo ecosistema, sobre los recursos que se aprovechan y sobre aquella fauna de acompañamiento o que termina ligada de alguna forma por las propias actividades. Y es aquí donde se vuelve fundamental el poder trabajar junto con los pescadores, conocer su percepción, de qué manera se dan estas interacciones, de tal forma que podamos entender claramente cómo se llevan a cabo y por lo tanto pues buscar la forma de que sean sustentables, como lo acaban de mencionar, de que se realicen buenas prácticas y en todo momento, como mencionaba el doctor, pues se pueda convertir completamente en una actividad hasta de conservación, como lo menciona el doctor. Fíjense que una parte muy interesante que ustedes abordan en la investigación que nos compartieron es sobre la parte de qué condiciones se realiza esta actividad, y cito textual: la pesca artesanal se reconoce como una forma de vida más que como un trabajo para las comunidades que viven en las costas y que por generaciones se han dedicado a ello. Exactamente, yo tengo un dicho por ahí, la pesca de pequeña escala no es una actividad, es una cultura. Gira en torno a ella una cantidad de conocimientos empíricos que son también pasados de generación en generación, muy importantes, que nos permiten de alguna forma también conocer más acerca del comportamiento de los organismos, más acerca de cómo se comportan las flotas pesqueras. Esto es muy importante, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Y bueno, es parte de lo que se hizo en esta investigación, o sea, precisamente obtener ese conocimiento para poder tener una visión más clara de cómo son las interacciones entre los pescadores y la
y su medio ambiente, en este caso los mamíferos marinos, ¿no? Otra cosa bien importante es cómo se realiza esta pesca. Esta pesca, como decimos, es de pequeña escala. ¿Por qué? Porque se utilizan embarcaciones pequeñas, de 25 pies, la mayoría de ellas, 7 metros de eslora, o sea, 7 metros de largo, y las cuales no tienen prácticamente ningún sistema de seguridad, no tienen radio, la mayoría de ellos salen sin radio, sin compás, algunos salen con GPS, y utilizan solamente fuerza manual para poder manipular sus redes, o sus artes de pesca, porque pueden ser redes, palangres u otras cosas. Entonces esta pesca también representa una actividad sumamente peligrosa. Hay pescadores, por lo menos aquí en la costa de Tabasco, y estoy seguro que también en la costa de Chiapas, que salen hasta por 5 días en una lancha que no tiene ni techo, por decirlo así. Entonces es algo muy destacable. Los pescadores son personas muy conocedoras del mar y de sus recursos. Entonces son cosas que se pueden utilizar, como yo te digo, para poder responder preguntas desde el punto de vista científico, que a veces, como yo te digo, por nuestras propias limitaciones y falta de experiencia, vamos a decirlo, pues no están al alcance, ¿no? Esto es muy importante. Yo creo que el doctor acaba de mencionar algo fundamental, y tiene que ver con el hecho de que estas actividades, desde esta perspectiva, pues llevan realizándose por generaciones. Es algo que culturalmente también se hereda, las nuevas generaciones se van sumando, y de alguna forma pues ha sido el medio de vida de estas comunidades costeras pues desde hace cientos de años, ¿no? Esto es algo relevante, esto es algo importante, y es algo que también por un lado es muy necesario conservar, perpetuar, pero sobre todo conocer, porque también hay muchos detalles, como mencionaba el doctor, que en este caso los pescadores conocen las zonas mucho mejor que nadie más, conocen muy bien los sitios de pesca, qué organismos se presentan, con cuáles interactúan, qué momentos del año es más propicio para una u otra cosa, y esto es lo que a la postre pues nos termina ayudando para que podamos primero entender la dinámica y después entonces podamos sumarnos a ese conocimiento a través del de ellos mismos, el que nos comparten, y poder hacer una sinergia que nos permita plantear diferentes acciones tan importantes y necesarias el día de hoy, ¿no? Hablando de esto mismo, nos planteamos un escenario, ¿no? Cuando llegan ustedes como investigadores a una comunidad, y en este caso en la zona costera, ¿cómo es la respuesta de los pescadores y de la población? ¿Pueden ahondar un poquito más en esta cuestión? Claro que sí, es un tema muy interesante. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestra investigación en las costas de Tabasco especialmente, hace ya, como te digo, muchos años, la primera reacción de los compañeros pescadores es un poco ríspida, un poco cerrada, pues nos ven raro, ¿no? ¿Qué andan haciendo estos acá? Pero al paso del tiempo te das cuenta que son, y eso lo digo también como individuo, no como investigador, que son personas como todos nosotros, que tienen sus problemas, que tienen sus necesidades, que comprenden también la situación de todos nosotros, ¿no? Que nosotros también estamos desarrollando un trabajo, y al paso del tiempo se vuelven las relaciones con ellos muy fructíferas desde el punto de vista, como yo te digo, tengo muy buenos amigos entre los pescadores. Ahí también en frontera, en Arroyo Polo, hay un colega mío también que es muy buen amigo nuestro, pescador también, un verdadero cazador también, muy bueno. Y pues las relaciones se van mejorando, ¿no? Con el tiempo. Obviamente, como todo, te encuentras personas que definitivamente nunca vas a poder relacionarte con ellas, pero bueno, son la excepción, diría yo. Todos ellos después se vuelven personas muy cooperativas. Nosotros, de hecho, y Arturo ahorita les puede platicar también el proyecto, nosotros ya hemos salido muchas veces con pescadores a su actividad en las lanchas, a pescar, y eso hace también que las relaciones con ellos se vuelvan mucho más estrechas todavía, que haya un reconocimiento por parte de ellos, porque eso es importante. Nosotros, yo, en mi punto de vista muy particular, me gusta no entrar como científico, sino como persona. Me gusta hacer lo que ellos hacen, me gusta estar con ellos, o sea, ponerme en la situación en que ellos se encuentran.
no llego, vamos a decir, como un científico que sabe todo, porque realmente somos muy ignorantes de todas las cosas que ellos hacen, y eso ayuda mucho. Como yo te digo, a la fecha he hecho muy buenas amistades allá con los colegas investigadores, con los colegas pescadores, y pues espero que se siga manteniendo, porque ya tiene rato que no aparezco por allá. Por eso les estoy mandando un saludo también a todos ellos desde acá. Definitivamente es algo muy, muy particular el hecho de poder trabajar con los pescadores. En un inicio cuesta trabajo, no es tan sencillo. Tienen cierta reserva sobre su conocimiento, sobre sus actividades. Muchas veces nos mencionan que incluso pues prefieren no participar, en ocasiones simplemente porque no les llama la atención lo que queremos abordar, a veces también porque temen que nosotros podamos pasar cierta información y haya ciertas represalias, de tal manera que aquí lo importante o lo medular es poder llegar al punto en el que se establezca una relación más cercana con ellos, de confianza, de trabajo, de interacción, en la que se pueda compartir en todo momento sus saberes, su conocimiento, y dejarles claro que pues lo último que buscamos es perjudicarlos, ¿no? Y en todo caso pues invitarlos a sumarse a este tipo de proyectos, porque ellos siendo actores clave, difícilmente podríamos llegar a buen término o a obtener información relevante sin su participación. Y en un momento dado, cuando se realicen actividades ya para aplicar dicho conocimiento, ellos son los mismos actores que van a tener que llevarlo a cabo, o con quienes vamos a tener que sí o sí participar. Por lo tanto, no pueden quedar fuera, ¿no? Y deben ser tomados en cuenta, incluso, como también ya se conoce en otras actividades, se tendrán que ser tomados en cuenta para cierta toma de decisiones, para ciertas actividades y cómo se realicen. Por lo tanto, es algo muy enriquecedor poder lograr este acercamiento y poder ya trabajar con ellos mano a mano, que nos permitan subirnos a su embarcación, acompañarlos, ayudarles durante las labores de pesca, que no son sencillas, y que además para nosotros es algo súper relevante. Es información que muchas veces pues no se puede obtener de otro lugar más que estando ahí participando con ellos, ¿no? Entonces, es algo fundamental, muy necesario y muy enriquecedor para nosotros. ¿Cómo llevaron a cabo esta investigación, ya hablando en materia de la metodología, y cómo fue la implementación de las herramientas que ustedes optaron para medir lo que comentan en este estudio? En primera instancia, la forma de abordarlo fue realizar un acercamiento a estas comunidades pesqueras de las que acabamos de comentar. También algunas instancias gubernamentales, evidentemente, sí, como la CONAPESCA, el INAPESCA, por ahí las áreas naturales protegidas, las cooperativas propiamente de pesca de estas comunidades, para hacer el planteamiento del trabajo. La idea era poder, a través de una plática con ellos, ¿sí?, una especie de encuesta que se realiza con ellos, realmente platicar sobre qué actividades realizan, en qué lugares, cuáles son pues las especies de su interés, si reconocen durante sus jornadas diarias diferentes tipos de fauna, ya en particular los mamíferos marinos, qué tipo de artes de pesca utilizan, para qué tipo de especies, los tiempos que para ellos son importantes invertir en ello, no sé, la distancia, por ejemplo, de la costa a la que pueden encontrar estas especies, y después ya un poquito más a detalle todas las cuestiones que tienen que ver con los momentos, los tiempos de dejar un equipo en el agua, por qué tiene que ser dispuesto de cierta forma, y de qué manera incluso pueden solventar pues los diferentes obstáculos que se les presentan ahí, ¿no? Que, como mencionaba el doctor, pues yéndose en una embarcación sin mayor protección, y a lo mejor, en el mejor de los casos, con un GPS, pues hay muchas cosas que suceden ahí en el mar y que ellos tienen que resolver para poder regresar con lo que están buscando, porque es parte de su sustento, y al mismo tiempo pues solucionar cualquier situación que se presente. En ese sentido,
Entonces, al platicar con las cooperativas, platicar con todos ellos, pidiéndoles autorización para estar en algunas de sus asambleas, en esos momentos son situaciones clave para que cuando se plantea el proyecto, ellos pues tengan información clara de qué se va a realizar, por qué lo queremos realizar y cuál es nuestro objetivo principal. De tal manera que incluso ellos también en un momento dado tengan pues la libre decisión de decir, ok, participo, ¿sabes qué? Pues no me interesa, o a ver, platica un poquito más, me llama la atención determinada situación, ¿no? Esto es lo que nos permite irnos relacionando, ir estableciendo estas líneas de comunicación, estos vínculos de trabajo, y de alguna forma también algo muy importante y que siempre sale a colación es el hecho de que ellos requieren que nosotros compartamos pues lo que estamos realizando, la investigación que se está llevando a cabo, de tal manera que durante el proceso de la misma y al final de esta, pues tengan idea de cuáles fueron los resultados que encontramos, cuál es la información relevante de ello y de qué manera además ellos también la pueden utilizar, ¿no? Para que sea redituable en todo sentido. Entonces, toda esta dinámica que a lo mejor estoy pudiendo compartir en apenas unos minutos, en realidad implica bastante trabajo de visitar a las comunidades, ponernos de acuerdo, tratar de ser también lo más claros y concretos posibles con ellos para abordar la temática. Y afortunadamente, si bien no todos participan, encontramos buena respuesta con muchos de ellos, ya estando en los viajes de pesca, incluso ellos se interesan más y aportan información. Nos sugieren visitar algunos lugares, incluso si a lo mejor la mayor parte de sus actividades son de un tipo, también deciden mostrarnos alguna otra alternativa cuando escasea ciertas especies y demás. Y todo esto termina enriqueciendo el trabajo de una manera importante. Que dicho sea de paso, es muy necesario contrastar lo que podemos obtener a través de estas encuestas y de estas pláticas con ellos, con lo que se pueda observar estando en el mar. Entonces, esto de alguna manera termina validando la información, la termina reforzando y terminamos documentando cómo es que todo este relato de ellos nosotros lo podemos testificar ya en dichas actividades. Entonces es algo bastante gratificante al final, algo arduo y a veces complicado, pero a final de cuentas es muy gratificante. ¿Y qué resultados se encontraron, maestro? Hablando de los resultados, es interesante desde el punto de vista pesquero. La lista de especies de importancia comercial para la pesquería que analizamos allá en Chiapas es de más de 40 especies. Y digo más de 40 especies porque muchas de las especies son complejos de especies, por ejemplo las mojarras de mar, muchas especies de tiburones en las cuales a veces los pescadores no las distinguen. Entonces también ahí la importancia de la pesquería artesanal, en general la pesquería de pequeña escala, es también que es megadiversa, y también ver la importancia de nuestros mares tropicales, que la mayoría de los, casi todos los mares nuestros son tropicales y un poco subtropicales, la riqueza tan grande que todavía tienen. De los resultados más relevantes que encontramos en la investigación, por principio de cuentas fue conocer cómo las llevan a cabo, qué artes de pesca utilizan, ¿sí? Y el tipo de embarcación, los tiempos que pasan en el mar. Ya mencionaba por ahí el doctor un dato muy importante, cuando hacen pesca con palangre, por ejemplo, ¿sí? O cimbras, como también se conocen en el sureste del país, estas largas líneas que llevan un gran número de anzuelos cada determinada distancia, pues pueden significar estar en el mar hasta 5 días, ¿no? Una semana prácticamente, hasta cuestiones de pesca muy, muy, muy cercanos a la costa, prácticamente en la rompiente, y que puede durar de hora y media, 2 horas, un lance en un momento dado. Entonces nos permitió en primera instancia conocer todo esto, de qué manera lo realizan, con qué artes lo llevan a cabo y en qué zonas frente a la costa. Por otra parte, también este listado de especies que menciona el doctor es muy importante, porque si bien ellos tienen muy claro el objetivo y las especies que les interesan, a final de cuentas también terminan encontrando otras especies que pueden o no ser de interés
para ellos o de interés comercial o de consumo propio, pero que finalmente también nos hablan o nos permiten describir esa parte del ecosistema. Relacionado con esto, y ya en particular con grandes vertebrados, pues podemos atestiguar o pudimos verificar también la captura de algunos otros organismos de manera incidental, por ejemplo, tortugas marinas o rayas, y en muy particular el tema que nos tiene hoy más o menos de forma central, pues mamíferos marinos, ¿no? Delfines en concreto, con la pesquería de pequeña escala. Entonces, aquí hay una dinámica muy interesante. Si bien en la literatura pues ya se mencionan qué especies es muy probable encontrar en la costa de Chiapas, hablando en concreto, en realidad no hay estudios en la zona particulares que lo confirmen. Y este tipo de estudios pues nos acerca a ese conocimiento, nos permite saber qué es lo que observan ellos y después nosotros cotejarlo con lo que ya se propone para ver entonces en dónde estamos. Estos mismos recorridos en la costa nos permiten conocer las especies que podemos observar durante estos viajes de pesca, lo que ellos encuentran dependiendo si están sobre la plataforma continental o más allá, llámense grandes ballenas, ¿sí? O algunos otros o diferentes especies de delfines ya mucho más cerca de la costa. Entonces, este conocimiento también, si bien de forma hasta indirecta se existe en la literatura, pues nosotros lo podemos confirmar y también lo podemos relacionar con otra actividad que tiene que ver con los varamientos de estos mamíferos marinos en la costa, y que dichos varamientos se relacionan también con actividades de pesca, no todos, pero sí una cantidad importante, y entonces aquí terminamos de generar esta información, de confirmarla, de a lo mejor también resaltar algo que no se tenía presente o cuestiones novedosas en un momento dado. A mí me llamaba la atención que si bien los pescadores, claro que identifican algunas especies de mamíferos marinos, fuera de ellos, en la zona costera de Chiapas, mucha gente no sabía que había delfines, ¿no? Entonces eso es algo importante, nos habla mucho del conocimiento de la parte de la costa, ni se diga del mar, y se vuelve absolutamente necesario en primera instancia conocer qué hay, qué especies son, en dónde están y finalmente lo que nos lleva al día de hoy a estar aquí, pues cómo se relaciona en particular con las actividades de pesca. Entonces, esos fueron de los resultados más importantes, y al final también otro de los resultados que yo considero cruciales en la investigación es, bueno, de esta interacción, ¿qué encontramos? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Cuál es la percepción de los pescadores? Y entonces, ¿de qué manera ellos lo pueden resolver, ¿no? Llámese que los delfines puedan quitar el pescado de las redes, que las puedan romper, que ellos regresen pues sin pesca, con equipos rotos, habiendo gastado combustible, etcétera. Entonces, sí hay una situación aquí importante que atender, pero para poder abordarla, pues necesitamos conocer cómo sucede. Híjole, qué interesante lo que nos plantean. Y también en una parte de su estudio, maestro Arturo, encontrábamos que decían que las principales afectaciones pues fue el robo, ¿no? Y la pesca de romper las redes, que el 40% de los pescadores encuestados de la comunidad La Lupe señala que los delfines sí llegan a enmayarse en las redes agalleras. ¿Qué más nos puede platicar en este sentido? Sí, mira, ese tema, lo que acabas de mencionar al final, es un tema muy delicado. Los pescadores tienen claro que todos los mamíferos marinos están protegidos. Es necesario mencionar que en nuestro país y en prácticamente la mayor parte de los países con costa, estos y otros organismos están protegidos por ley. Entonces, esta situación se vuelve crítica, se vuelve delicada cuando sucede. Había pescadores que francamente nos decían, pues yo nunca he tenido una interacción de este tipo, o sea, nunca se me ha enmayado un delfín. Sí, se llevan mi pescado, me rompen las redes y demás, pero nunca ha sucedido. Ha habido pescadores que nos mencionan que sí, que regresan muy molestos, que pierden dinero, tiempo, y que luego puede pasar una semana y pues tal cual lo dicen, no los dejan pescar porque se mueven a otro sitio y allá van los delfines, se cambian de nuevo y los van siguiendo. Entonces a veces tienen que suspender totalmente sus actividades, esperar 2-3 días para que a lo mejor los delfines se muevan de lugar y entonces puedan pescar, ¿no? Es una dinámica compleja.
pero a final de cuentas, insisto, es algo que tenemos que conocer para poder plantear algunas alternativas, para poder platicar con ellos, bueno, de qué forma continuar realizando la actividad sin que haya este aparente conflicto, ¿no? Los animales de alguna forma pues buscan alimentarse, y aquí viene un punto crucial también de la investigación y que se conoce de manera general, y es que hay ciertas especies en las que existe un traslapamiento, ¿no? O sea, una misma especie de la que se alimentan los mamíferos acuáticos, en concreto delfines, pues también es de importancia para aprovechamiento humano. Entonces ahí es donde se generan estas interacciones no siempre positivas, pero que pues de alguna manera buscamos que se puedan seguir realizando sin esa afectación. Es necesario mencionar que en otras partes del mundo, por ejemplo, esta interacción es completamente positiva y los delfines junto con los humanos pescan en conjunto, ¿no? En Brasil es un ejemplo por mencionar, el doctor nos podría hablar de ello más a profundidad, por ahí en Perú también y en algunas zonas de Asia. Entonces, esto nos permite abordar la situación de tal manera que ya con ejemplos claros y muy concretos de cómo realizar una actividad y sea positiva, pues se pueda replicar. Pero para poderla replicar necesitamos entender primero cómo sucede acá y entonces poder hacer este planteamiento, trabajar de la par con ellos, escucharlos. Ellos también te comentan algunas alternativas muy, muy factibles, muy viables, y entonces hay que integrarlas, ¿no? Pero esto de alguna manera después se tiene que replicar en todos los lugares e incluso escalarlo. Por lo tanto, pues estos resultados han sido muy, muy interesantes, ¿no? Para comenzar el trabajo desde esta perspectiva en la costa de Chiapas. Doctor Manuel, ¿quiere abonar algo en este mismo sentido? Claro que sí, muchas gracias, está resultando muy interesante la plática. Algo que había comentado al inicio era, por ejemplo, la interacción y algo que menciona Arturo muy, muy importante. ¿Cómo retornamos o cómo pagamos el favor que nos hacen los pescadores por permitirnos acercarnos a sus conocimientos? En mi caso, por ejemplo, acá en Tabasco, lo que yo hice varias veces fue, por ejemplo, hacer unos folletos informativos que repartíamos entre los pescadores de la importancia de la investigación que estábamos llevando a cabo y de los resultados, porque siempre llegaban y nos preguntaban pues, qué andábamos haciendo, para qué servía lo que hacíamos, etcétera. Algunas veces nos topamos con lo que comenta Arturo, ¿no? De que nos dice, oye, esa información se la van a dar a no sé qué para vedar a los recursos. Y dijimos, no, mi estimado, nosotros no somos autoridades, somos investigadores. Y bueno, se iban aclarando las cosas, ¿no? Entonces sí es importante todo esto, ¿no? Otra cosa que aquí como parte de la cultura de la pesca hay una, a ver si no sé si se puede, no es anuncio, pero hay una canción que a mí me encanta, la adoro, esa canción que se llama Pescadores de Ensenada. Escúchenla, vale mucho la pena, es de Chalino Sánchez, que ya también ha finado, es ahí una canción preciosa que habla precisamente de la pesca y los pescadores, se la recomiendo. Y bueno, ¿qué otra cosa? Otra cosa bien importante que encontramos en nuestra investigación y que Arturo quizá va a abundar más, era que ahorita estamos haciendo, obviamente nosotros como investigadores tenemos varios ámbitos de impacto. Uno de ellos es el impacto hacia las comunidades, como ahorita estamos hablando, que es lo que más se ha platicado aquí, y el otro es el impacto hacia la comunidad científica. Nosotros tenemos esa responsabilidad, o sea, el trabajo que nosotros desarrollamos, nosotros lo tenemos que plasmar en papel y pues presentarlo a la comunidad científica para que precisamente se vaya generando ese conocimiento universal y que sirva no solamente para nosotros en el país, sino también para otros países en el resto del mundo, donde digan, mira, estos dos hicieron esta investigación, qué interesante, nosotros queremos hacer algo parecido, o encontramos algo parecido o semejante. Dentro de esto, por ejemplo, y Arturo también ahorita les va a platicar mejor, encontramos que los niveles de interacciones negativas con mamíferos marinos en la costa de Chiapas, por el momento, son bastante bajos. Caso contrario, ocurre, por ejemplo, en investigaciones que se han publicado en Veracruz, donde los pescadores aborrecen a los pobres delfines, a las toninas en este caso, y hay agresiones ya de niveles bastante altos sobre estos organismos. Obviamente, por lo que dice Arturo, van un día de pesca, se están jugando el sustento diario,
están gastando un dinero en gasolina, en redes, y las redes rotas son caras, cuesta trabajo repararlas, y obviamente esto genera una respuesta negativa, aunque también hay un lado positivo de las cosas, y también ese trabajo, comentamos, hay un punto positivo respecto a la ayuda que pueden prestar los delfines o los mamíferos marinos respecto a la localización de bancos de peces. El ejemplo de Brasil que comenta Arturo se lleva a cabo en una laguna que se llama Laguna de Tramandaí, que está en el sur de Brasil, donde los delfines se están alimentando de una especie de lisa, allá le dicen taíñas, y a ese momento los cardúmenes de esa especie se acercan a la orilla donde están los pescadores con las atarrayas esperándolos para ser capturados. Es una interacción muy positiva y que, ¿cómo se llama?, que ya ha sido documentada varias veces. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que les quería comentar. Híjole, qué tan grata charla estamos teniendo en ese momento con ustedes, y algo que nos llega muy importante es pues esta interacción que debe existir entre los pescadores, productores, la misma comunidad en general. Y a nosotros, ¿qué nos falta por entender y comprender en relación a este tema? Los que estamos ajenos a estas zonas, a estos lugares que de manera indirecta pues consumimos estos pescados, como bien nos decían en un inicio. Híjole, muchísimas cosas todavía, es un campo de investigación muy amplio todavía. Nos faltaría entender, por ejemplo, conocer mejor la diversidad de mamíferos marinos. En el Golfo de México, y ahorita Arturo seguramente va a abundar más, estas interacciones, por lo menos en el sur de México, no son muy conocidas, quizá no sean muy frecuentes. ¿Qué más podemos hacer? La cuestión de, como decía Arturo, conocer los hábitos, los estadios, las zonas de distribución de muchísimas especies de mamíferos marinos que no se conocen con precisión. De hecho, este estudio, por ejemplo, podría llamarse que es un estudio novedoso respecto a la diversidad de mamíferos en el sur de México y quizá también en Centroamérica, porque muy pocos estudios han documentado esto y son rutas migratorias de muchas especies de mamíferos que viajan entre los polos y en las zonas tropicales y subtropicales del país. Entonces todavía hay mucho que hacer. Sí es necesario que haya un impulso más fuerte a la ciencia, que haya mayores recursos, porque esto obviamente va a ser redundante para el beneficio del país y de sus pobladores. No podemos dejarlo de lado, esto es muy importante. Entonces, bueno, esto es lo que me gustaría agregar respecto a esto. Maestro Arturo, ¿nos quiere abonar algo más? Sí, pues es muy importante siempre tener claro en dónde estamos, con qué contamos y la información de la que disponemos. Y en ese sentido, si bien de manera muy general, pues ya existe literatura abundante sobre distribución y abundancia de mamíferos marinos desde una perspectiva global, llama la atención que en nuestro país, y en particular hablando del Pacífico Sur mexicano, ¿sí?, hay lugares en donde la investigación apenas comienza, en donde toda esa información global se está confirmando o refutando y en donde estamos encontrando algunos hallazgos muy relevantes que es importante entender y conocer para poder saber qué tenemos enfrente. Y en todo momento también esto termina de alguna forma sumándose, por ejemplo, por un lado, a los planes de manejo de las áreas naturales protegidas para que haya información con la cual se pueda trabajar con las mismas comunidades y pues teniendo el mismo objetivo, ¿no? Las buenas prácticas, el uso sustentable de los bienes naturales y demás. Por otra parte, como mencionaba el doctor, la diversidad de mamíferos marinos en México se tiene más o menos bien conocida en algunas partes, sobre todo, por ejemplo, el Pacífico Norte, el Golfo de California, ¿sí?, la costa occidental de la península, son lugares donde se ha realizado la mayor parte de investigación en el país. En el Golfo de México, hacia pues prácticamente toda la parte mexicana, la península de Yucatán, existen varios trabajos, pero en particular sobre la relación, por ejemplo, de estos organismos, los mamíferos marinos, con la pesca. No existen tantos estudios, y no existen tantos estudios porque también hay algunas zonas en las que ni siquiera conocemos qué mamíferos marinos hay, más allá de los que son extremadamente comunes observar. Entonces, por una parte necesitamos terminar de conocer
¿qué organismos de este tipo se distribuyen en nuestras costas? ¿Sí? Si se presentan todo el año o son temporales. ¿Con qué se relacionan su presencia, su ausencia o incluso su abundancia? Y esto en automático nos lleva a esta relación con la pesca, porque evidentemente, por lo menos todos los que son odontocetos, ¿sí? Los cetáceos con dientes, delfines, cachalotes, etcétera, pues se alimentan en buena parte de peces o calamares. Y yéndonos a la pesca de pequeña escala, pues básicamente son peces, ¿no? Peces que además pueden ser de importancia para nosotros los humanos. Entonces ya aquí comenzamos a hilar y a relacionar toda esta información, pero para poderla entender de mejor manera es necesario primero saber qué hay, cómo está, y este estudio de alguna manera también abona en ese sentido, en la diversidad de mamíferos marinos de la costa de Chiapas por una parte, tanto por observaciones directas en el mar como indirectas a través de las encuestas con los pescadores y los varamientos observados en la costa, hasta el hecho de poder conocer la perspectiva de todas estas personas, de estas comunidades costeras y cómo es que enfrentan día a día esta situación. De tal manera que, hablando en términos de diversidad, tiene un aporte importante, un aporte significativo en términos de conocimiento de esta cultura de pesca, abona otro poco, y de cómo entonces nosotros podemos plantear acciones y alternativas, pues también buscamos que sume un poco más, ¿no? Fue obligación nuestra compartir esta información, como bien mencionaba el doctor, no solo a la comunidad científica, también a instancias gubernamentales, a estas áreas naturales protegidas, a pesca, por ejemplo, a las mismas comunidades, incluso a otras instancias educativas, las universidades costeras de la propia costa de Chiapas. En fin, es un trabajo que termina o que busca abonar en diferentes campos y que de alguna manera consideramos que por lo menos hay un aporte en estas áreas, y de ahí nos permite ahora partir, ¿no? Para ver qué es lo que sigue y cómo trabajarlo. No, hombre, qué emoción poderlos tener aquí en el programa. Nos llena de mucho gusto que puedan ustedes compartir ese conocimiento de los pescadores, de la clasificación, de esta gran diversidad que podemos encontrar en las costas de Chiapas, de nuestro país, y que de una u otra manera tiene un impacto, como bien decía usted, maestro, en la economía, en la sociedad. Algo con lo cual quieran despedirse, y pues también aprovechando para agradecerles enormemente por todo lo que nos han compartido. Pues muchas gracias, Adrián, por la oportunidad que nos has dado de platicar respecto a nuestras investigaciones. Como manera de despedida, como yo le digo al público que nos está escuchando, pues que reconozcamos la importancia altísima que tiene la actividad pesquera en el planeta, reconocer a nuestros colegas pescadores que nos han ayudado por tantos años también a realizar nuestra actividad, y finalmente también pues felicitar a Arturo, ¿no? Que fue el autor principal de este trabajo y que me puso a mí en la mira de trabajar con mamíferos marinos, que es algo que yo no había hecho y que es muy interesante, muy apasionante y de una importancia también muy alta para la biodiversidad de México y de los conocimientos que tenemos de nuestro planeta. Y pues muchas gracias, Adrián, y felicidades. Muchísimas gracias, doctor. Maestro Arturo, gracias. Sí, Adrián, pues en primera instancia muchas gracias a ti por la invitación, a la UJAT por permitir estos espacios en los que de alguna manera podamos compartir y difundir el trabajo que se realiza, porque como ya mencionó el doctor, de manera directa e indirecta, todo este trabajo que se realiza de nada sirve si no se conoce, si no se difunde, si no es del dominio público, ¿no? Entonces eso es algo fundamental, es una labor muy de reconocerse a ustedes. Gracias por estos espacios. Y finalmente a mí me gustaría resaltar que si bien durante la investigación o cualquier tipo de investigación los objetivos son generar conocimiento, pues este conocimiento también es muy importante que sea aplicado, que pueda utilizarse. Y en ese sentido, esta sinergia que se logra entre el área de investigación, las comunidades, en este caso costeras y pesqueras en particular, el propio gobierno, algunas instituciones educativas de diferente naturaleza y a veces incluso hasta la iniciativa privada,
son las que permiten poder abordar una determinada problemática o un determinado proyecto desde varias perspectivas, de tal manera que entonces podamos tener una mejor idea de cómo suceden las cosas y en consecuencia pues una mejor propuesta o más completa, totalmente integral, para poder buscar pues resultados positivos, resultados que sumen, y en todo momento también que pues esta información para la gente que no vive en la costa, que está lejos de ahí, que no está tan familiarizada con los mamíferos marinos, los delfines, las ballenas, la pesca o incluso el propio pescado que llegan a comer, pues de alguna manera tengan más claro de dónde viene, cómo se obtiene, qué dinámicas se dan dentro de su obtención, y entonces también hacer ahí un poquito de conciencia, ¿no? en nuestras prácticas diarias. Esto se tiene que traducir en conocimiento público, insisto, y pues esperemos que de veras aporte algo significativo en ese sentido. Muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad a los dos por esta gran labor que realizan con sus investigaciones, y lo más importante, que salen a transmitirlo, a convivir con las personas que llevan a cabo sus trabajos, y eso es lo bonito, ¿no? De poder ser parte de sus proyectos, y nosotros a través de este espacio poderlo difundir, como bien lo mencionan, a toda la audiencia tabasqueña, a quienes nos escuchan a través de internet, en los podcasts. Es fascinante, y es ahí cuando nos damos cuenta que tenemos que seguir promoviendo este tipo de proyectos, y pues aquí les digo que los esperamos para cuando tengan más resultados. Las puertas y los micrófonos están abiertos para que nos compartan qué más han alcanzado en esta investigación, y muchísimas gracias de verdad. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Adrián, gracias a todos. Y bueno, auditorio, muchísimas gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros, habernos escuchado. Es muy importante que sigan con nosotros, y les recuerdo que nos acompañaron en esta emisión nuestros invitados de lujo, de honor: el doctor Manuel Mendoza Carranza, profesor e investigador del Ecosur Unidad Villahermosa, y el maestro en ciencias Arturo Romero Tenorio, gerente del Departamento de Investigación y Bienestar Animal, con este tema: relación pesca artesanal y mamíferos marinos en Chiapas, del proyecto Percepción de los pescadores respecto a la interacción de las toninas y la pesca artesanal en la costa de Chiapas. Agradecemos al Ecosur, por supuesto, y al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco por las facilidades brindadas para llevar a cabo este programa. También a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos a todos por habernos sintonizado. Antes de despedirnos, vamos a escuchar un fragmento de esta canción, Los Pescadores de Ensenada, a petición del doctor Manuel. Soy Adrián de Dios, y los invito a que continúen con nosotros en Radio UJAT y nos escuchen en una próxima emisión de UJAT Conciencia. Recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Alegres o tristes salen de Ensenada los barcos pesqueros que van a buscar. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.